Este es el podcast Huellas con Simón y Belén desde Alemania. Hoy es un día muy, muy especial porque tenemos una vez más un invitado de lujo. Simón, es increíble. Sí. La gente que se está sumando al podcast es maravillosa. Increíble, sí. Nosotros tenemos el fuerte deseo de agregar valor a ustedes con lo que hacemos acá. Y nosotros, bueno, aprovechamos esta situación invitando los mejores, los que nos inspiran a nosotros, los que nos enseñan a nosotros. Conversamos con ellos, los conocemos más de cerca y bueno, de esta manera también ustedes tienen la oportunidad de hacer un primer contacto con esas personas. Y bueno. Y claro, es como los niños cuando tienen un helado y quieren compartirlo con su mejor amigo. Bueno, así, nosotros tenemos algo súper valioso que queremos compartirlo contigo y por eso vamos a este señor, lo conocimos en Cancún en la certificación de Maxwell del 2022, ya pasó un tiempo, septiembre de 22. 2022. Cabe mencionar que no sabíamos todavía quién era en realidad. Cierto, no sabíamos. Lo conocimos ahí, lo vimos ahí en la pantalla incluso, lo vimos ahí pasando por ahí, pero no sabíamos quién era él. Sí. Entonces pronto volvimos, empezamos la mentoría del Maxwell Leadership y bueno, nos sorprendimos no vamos a decir mucho más. La calidad de las mentorías que él da son impresionantes. Él es facilitador y master coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos, comunicador profesional, conferencista internacional, autor de, escucha cuántos libros, Simón, 32 libros. 32, yo no puedo escribir 2 páginas. Yo leí la mitad. 32, LinkedIn Top Voice de América Latina, es coach certificado del Maxwell Leadership y le damos la bienvenida, por supuesto, al señor Daniel Colombo. ¡Ey! Muchas gracias, Daniel. Belén, Simón. Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy contento de compartir este momento con ustedes. No sé si se equivocaron de entrevistado, porque con toda esa presentación que hicieron, tal vez no sea yo, pero bueno, supongamos que soy yo y acá estoy con ustedes. Wow, Daniel, qué honor para nosotros. 32 libros ya. Bueno, ¿Cómo hiciste? ¿Los escribiste? Sí, claro, no existía chat GPT en ese momento, la inteligencia artificial. Empecé a escribir la historia del primer libro, fue muy curiosa, porque yo jamás pensé que podía escribir un libro. Y en mi país, Argentina, hubo una crisis económica muy fuerte en el año 2001. Y en ese momento yo tenía una compañía de relaciones públicas. Y mucha gente nos llamaba porque no quería perder visibilidad con sus negocios, pero no podían invertir en publicidad. Entonces, en aquel momento, en un fin de semana, me senté y escribí un libro. Un fin de semana. En un fin de semana, y lo escribí a mano, no lo escribí con la computadora. Wow. Y lo guardé. Nunca lo publiqué, ese primer libro. A los 3 años estaba haciendo un orden en mi casa que hago cada 6 meses. Es prácticamente como que desarmo la casa y la vuelvo a armar para desprenderme de cosas que puedo donar, que puedo reciclar y demás. Y descubro ese borrador del libro y lo leo y digo, está interesante, está vigente. Y ese fue el primer libro que salió por una editorial muy conocida de América Latina, después de que me rechazaran 27 editoriales. No te puedo creer. Sí, tal cual como se los cuento. Me había puesto una meta que en una semana tenía que conseguir una editorial. Entonces yo no tenía contactos en el mercado editorial, empecé a llamar una por una y el día viernes de esa semana ya había habido 26 intentos fallidos y el llamado número 27, no sé qué sucedió, probablemente sea esta cuestión intencional de querer publicar el libro. Me atienden, me pasan con la editora de esa editorial que resultó ser conocida mía a través de su esposo y el libro salió 4 meses después. Ese primer libro se llamó Sea su propio jefe de prensa, que era enseñarle a la gente cómo difundir sus actividades en los medios de comunicación, empezando en cero. Y de ahí en adelante no paré de escribir. No, qué hermosa a ver historia. si te entiendo bien. ¿Eso fue el primer libro, la primer editorial que aceptó tu libro, aceptó publicarlo? ¿Y eso fue en qué año? En el año 2004. 2004. Quiere decir que ahora cumplís como
casi, ni siquiera 20 años, pero con 32 libros. Sí, Ay, Bueno, bueno, son buenos en bueno, bueno, matemáticas. Yo no hubiera hecho, buena yo meta no hubiera hecho cálculo. para algunos. No, Buenísimo. es un trabajo que yo admiro un montón. Siempre me gustó escribir en el colegio, nunca me atreví a escribir un libro. Y yo creo que tenemos muchas creencias en la cabeza, ¿no? Bueno, ¿por qué deberían comprar Lo mi que libro? ¿Qué escribí. tengo que decir yo para que otro lea? ¿Cómo fue, qué te inspiró para lanzarte, para escribir ese? ¿Por qué sentiste la urgencia de eso? bueno, en ese momento, por la coyuntura de Argentina, que la gente no podía dejar de estar presente con el público, hacer Sí. acciones de relaciones públicas era mucho menos costoso que hacer acciones de publicidad. Entonces ese Mm, fue un motivo. Pero básicamente para escribir un libro, y hace poco justo grabé un video para LinkedIn sobre este mm, tema, que con la gente de LinkedIn de América Latina, Sí. donde a veces el proceso es exactamente al revés. Uno piensa, Ujú, ¿qué voy a tener para decirle a la gente? Y quizá ujú, es pensar cuál es el propósito de lo que quiero transmitir a la gente para ujú. servir a estas personas, de qué manera los puedo acompañar, ayudar, inspirar, motivar y después Excelente. ver que las personas elijan si les sirve ese material o no. Este punto de partida me parece interesante porque es cambiar el foco del autor a la persona que va a recibir eso. Hoy prácticamente no hay ninguna excusa para que no puedas escribir un libro, porque tenemos computadoras, tenemos investigación, tenemos inteligencia artificial que nos puede ayudar con ideas, tenemos también la posibilidad de editarlo en formato digital o en formato físico. Hay distribución mundial con grandes plataformas. Entonces, acaba una invitación para todas las personas que nos estén escuchando y bien, es, si tenés algo Sí. guardado adentro tuyo, un talento, un don, puede ser escribir, puede ser pintar, cantar, ser carpintero, la mejor mamá, el mejor papá, lo que quieras, ¿sí? No hay mm, límites para esto. Lo ideal y la invitación siempre es que pongas esos dones al servicio de los demás. Todo lo demás que suceda, cuántos libros vas a vender, si realmente a la gente le va a interesar y demás, que no te preocupe demasiado. Sí. Eh, Es más la motivación que uno tiene, ¿no? Bueno, pero empezamos así como súper Bueno, para mí que profundo. ya está Empezamos el podcast, como, ya ya. listo, listo, El con primer esto cerramos el episodio. podcast. Pero, Daniel, mira, contanos un poquitito cómo empezaste con esto. Nosotros escuchamos en una de las mentorías de que empezaste en la radio mm. y contanos un poquito quién es Daniel Colombo, cómo empezó en esto, cómo empezó en la comunicación. Soy Daniel, soy un tipo común, una persona común y corriente, que desde muy chico fui muy curioso y tuve una enorme atracción por la radio, por la radiofonía, cómo se conocía en esas épocas. Cuando estamos grabando esto, yo tengo 61 años. Y en esa época yo ya jugaba a los 5 años a la radio en el galpón de la casa de mis padres. Es decir, que detrás me había hecho como con cajones de manzana, con manoplas de bicicleta, me había hecho micrófonos y jugaba a todo eso todos los días cuando tenía 5 años. Wow. Un par de años después se abre una emisora de radio en mi pueblo y tanto le insistí a mi madre que me contactó con una locutora del pueblo que trabajaba en esa emisora que recién empezaba y empecé a ir a la radio simplemente para estar sentado en un costado, en el piso, escuchando cómo hacían la radio en ese momento, que para los que son muy jóvenes como ustedes era una radio muy diferente porque todo se hacía en vivo, la música se pasaba desde discos de vinilo, entonces era un mundo completamente diferente, no Sí. teníamos Spotify, no estaba, digamos, todo digitalizado. Y al poco tiempo me ofrecieron conducir un programa para chicos ahí en la radio. Empecé a hacer ese programa después lo hice en la Televisión Nacional de Argentina durante un año. Y la verdad que ahí descubrí una vocación maravillosa, que es la vocación del comunicador. Si vos me Mm, preguntás cómo te definís, más allá del coach, del speaker, que doy conferencias, un promedio de 120 conferencias al año en distintos países, yo wow. me defino como un comunicador. Esa es como mi esencia. Y a partir de ahí despliego todos estos haceres, por llamarlo de alguna manera, y pongo la parte del ser muy importante ahí, a través de distintas herramientas. Puede ser un libro,
Pueden ser mis podcasts también, que tengo un podcast, el canal de YouTube, todas las redes sociales, lo que escribo en medios, las mentorías, los trabajos que hago con los clientes, claramente. Entonces, todo me lleva siempre alrededor de ese camino de la comunicación. En mi casa era muy raro, yo porque soy de una familia muy humilde, muy pobre, y provengo de ese origen, tuve que trabajar mucho en mis creencias limitantes también respecto a eso, porque obviamente yo ganaba cuando tenía 8 años más dinero que mi papá en la radio del pueblo. Y con una tarea que mi papá era verdulero, entonces era una tarea sacrificada físicamente o con mucho esfuerzo físico, y yo era una tarea más intelectual que tenía que ver con la voz. Para mí era un juego en esa época, claramente. Entonces ahí aprendí también a empezar a trabajar, esto que mencionaban recién acertadamente, que es el poder que tienen estas creencias limitantes. Si yo me creo todo lo que recibo del entorno, probablemente mi mapa consciente del cerebro, mi mapa mental consciente, va a llevar mis ideas, mis pensamientos en esa línea. Por lo tanto, puedo vivir en restricción, o siempre me faltan 5 para el peso, como decimos en mi Sí. país, o puedo vivir en una conciencia de abundancia. La abundancia no es una cuestión puramente económica de dinero. La abundancia es una mentalidad. Cuando logramos empezar a trabajar esa mentalidad de abundancia dentro nuestro, no hay límites de manifestación de lo que queremos, inclusive de dinero. Y todo eso tiene que ver con este proceso interno que se da en la mente subconsciente. La mente subconsciente es la parte que tiene las emociones y los sentimientos a través de los cuales nosotros procesamos nuestra forma de ver el mundo. Y ahí creamos la realidad. Wow, eso tiene mucho que ver con la forma que uno se ve a sí mismo para lograr lo que quiere, ¿no? Sus metas y objetivos. Daniel, una cosa que a mí me sorprendió realmente en el mundo latino, y lo voy a decir bien, bien sincera, así sin pelos en la lengua. Muchos de los comunicadores o los que están en la comunicación, no, bueno, tal vez sea ¿cómo se dice? Meterlos todos en una bolsa, pero yo te vi a vos y sos una persona bastante centrada y humilde, ¿no? Cuando uno dice comunicador, a mí se me viene a la cabeza, ay no, el que se sube al escenario y quiere brillar, ¿no? ¿Cómo hiciste para, o tuviste tiempos así en que te sentiste, wow, soy la estrella del momento, soy el comunicador? ¿Cómo hiciste para mantener esa humildad que tenés? La sencillez, ¿no? La sencillez. La verdad que nunca me creí eso, y en algún momento por ahí las personas te devuelven eso, porque el trabajo que hago a veces es público. Canal de YouTube tiene 216.000 suscriptores, entre todas las redes 1 millón de personas. El podcast salió el año pasado entre el 1% de los más escuchados en todo el mundo y entre el 5% que tiene más cantidad de suscriptores en todo el Wow. mundo, en Spotify. Sí. Entonces, esos datos sí son importantes, por supuesto que son un lindo reconocimiento interno, Qué pero bien. siempre tengo algo que en los últimos años siempre lo comparto, que es como descontarle, ¿no? Le descuento el 50%. Cuando alguien me dice que soy muy malo en algo, por ejemplo, un hater en las redes sociales, que Sí. siempre hay, claro, yo le descuento el 50%. Y cuando alguien me dice que soy genial, le descuento el 50% también. Entonces, de esa manera se mantiene todo equilibrado. Pero Es por muy otro buena lado, receta. Wow. tengo mucho trabajo interno también. Yo trabajo conmigo desde hace 35, 40 años, permanentemente todos los días. No Wow. hay un solo camino de autoconocimiento, ¿sí? Algunos pueden estudiar, otros pueden tener maestros, otros pueden estar en la certificación de Maxwell Leadership. Yo hice la certificación en el nombre anterior, que era John Maxwell Team, y el autoconocimiento es lo que realmente nos lleva a un conocimiento más profundo de nosotros, pero no solamente para interpretar el mundo y lograr nuestras metas, sino también para poder comprender en qué mundo vivimos y de qué manera podemos marcar una diferencia. Para Sí, mí eso es central, sí. el propósito que mucha gente anda desesperada, ¿no? Porque en las redes sociales todos nosotros hablamos del propósito de acá, el propósito de allá, Sí. y mucha gente no sabe cuál es el propósito. Ujú. Quizás el propósito es ser mamá, ser papá, ser un buen compañero de trabajo, ser la persona que todos los días ayuda a una persona en la calle. Eso es el Ujú. propósito.
Ujú, No tenemos ujú. que ser Gandhi, no tenemos que ser Mandela. Los propósitos son de nuestro metro cuadrado sobre el que Exacto. verdaderamente tenemos influencia. Nuestro círculo Después, de influencia, ya. claro, del círculo de influencia del que habla Kobe. Después de eso, Ujú. nosotros podemos expandirlo si queremos. Ujú, Mm. ujú, Me parece muy interesante ese concepto que mencionaste recién de la abundancia, que no necesariamente tiene que ver con la economía siempre, ujú. ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo práctico de cómo ya lanzarse a la abundancia mental, emocional, espiritual, incluso económica? Sí, Me por parece supuesto. un tema muy interesante. ¿Cómo lo haces en lo Eh, práctico? sí, cuando del interior de Argentina, yo nací en un pequeño pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Me fui a vivir a Tierra del Fuego, la ciudad más austral del mundo. Cuando vengo a vivir a Buenos Aires a trabajar, ahí mi sueño era estudiar locución, porque yo era locutor de la radio, trabajé todo el tiempo en eso, pero no tenía mi carnet habilitante. En Argentina se requiere un carnet específico que te Ujú. habilita como locutor oficial. Yo quería tener el carnet. Entonces, tuve que trabajar muchísimo, hice la carrera en Argentina, es una carrera de 3 años. Mientras trabajaba, el primer sueldo que me pagaron en Buenos Aires, trabajaba en una empresa de distribución de programas de televisión, yo lo fui a devolver. Y lo fui a devolver porque me pareció mucho dinero. Eh, Dije, este sobre que me están dando, en ese momento te pagaban con un sobre, ¿no? No había cajeros Mm, automáticos. Yo lo fui a mm, devolver al contador de la empresa y le dije, me parece que te equivocaste, este sueldo no es mío. Y me dijo, sí, No. este es tu sueldo que el dueño de la empresa ha designado para vos. Hay dos aprendizajes. Nunca aceptes un trabajo sin fijar tu salario. Yo no lo había hecho, yo no había mm. arreglado ningún salario. Y segundo, nunca rechaces si te están pagando un buen dinero, ¿no? Por algo y menos si no lo esperás. Pero habla mucho de vos también, porque empezaste ese trabajo, porque algo de tu corazón decía, yo quiero hacer eso, sin tener Sí, en cuenta el dinero. totalmente. Ahí Buenísimo. había como un propósito mayor que yo tenía, pero también Ajá, tenía ahí ajá. una creencia limitante muy, muy grande, que era que yo no era merecedor de un buen dinero. Okey, ya, Entonces, ahí lo conectamos con el tema de esto de las creencias y demás. Entonces, ¿cómo sí. empezar ese camino? Lo primero es preguntarme si quiero hacer este camino, porque Mm, muchas personas dicen que quieren hacer muchas cosas, pero solamente lo dicen. ujú, El decirlo no te lleva al resultado, el intentarlo no te acerca al resultado. ujú. Hacerlo lo hace. Esto lo aprendí hace 30 años en mi primera formación como coach. Justamente este año estoy cumpliendo 30 años como coach Guau. empresarial. Sí, sí, así que estoy celebrando y diciendo la haga con el primer podcast que grabo sobre ese tema. Y Ujú. el hacerlo lo hace. No importa que quizá no te salga tan bien al principio, que ensayes, que te equivoques, que tengas algún fracaso en el medio, como los he tenido muchísimos en mi carrera. Ujú, Sin mm, embargo, el hacer es lo que te trae la dinámica de la proactividad de ir hacia adelante y hacia arriba. O sea que el movimiento es como una sinergia que siempre sí. es pensar mentalmente de ir hacia adelante, creciendo, Mm, y hacia arriba, desarrollándome. Ujú, ujú, Crezco y me desarrollo. ujú, Crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas. ujú, Yo ujú, puedo crecer, ¿sí? Puedo estar en una línea que siento que en el tiempo voy a crecer, pero también puedo crecer y a la vez desarrollarme. El desarrollarme implica un nivel más íntimo y más profundo de compromiso interno, ya. un alto nivel de responsabilidad individual, porque mm, el desarrollo implica esfuerzo. John Maxwell dice, todo lo que implica un resultado glorioso o un éxito grande es cuesta arriba. Ujú, mm, Hay una cuota adicional de esfuerzo, no digo de sacrificio. Yo tenía esa confusión. Sacrificio no es lo mismo que esfuerzo, ¿sí? ujú. Yo me sacrificaba. Bueno, cambié eso, ¿no? Dije, bueno, ahora es esfuerzo, no es sacrificio. Es Y lo este concepto de que uno tiene que sufrir, ¿cierto? exactamente, que está Ujú, muy ligado también con las creencias religiosas, con la forma en la que fuimos educados, con la mm, culpa, ¿sí? mm, sí, sí. Entonces, subo, me desarrollo, y cada vez que me desarrollo es subir un peldaño, pero para subir un Ujú, peldaño me voy entrenando a partir de avanzar manteniéndome en movimiento permanentemente. Por eso que no sirve de nada tomar un curso
si no lo vas a poner en práctica. Te diría Mm, que te ahorres esos miles de euros, miles de dólares en Ya. cursos si no lo vas a practicar. Porque Ujú. la única manera que por lo menos yo conozco de lograr cierta maestría emocional de la vida, de la abundancia, de tener salud y de vivir una vida equilibrada, los budistas tienen un concepto muy lindo de esto, dicen una vida de contento, un estado Ujú. contento, un estado de Ujú. equilibrio emocional, satisfacción contigo, con lo que se presenta, te da mejores herramientas para afrontar las dificultades, que por supuesto van a seguir estando. No es tener una vida alegre todo el tiempo, es tener Claro. los recursos internos para poder afrontarlo. y Entonces, disfrutar la el clave, momento, me imagino, ¿no? ¿cómo? ¿Cierto? Y disfrutar el momento, ¿no? ¿Tiene que ver Por con eso? supuesto. Por supuesto. Ok. Ahora, hay algo interesante que está diciendo Simón, ¿no? El del disfrutar el momento. Mucha gente piensa que el flow, esto de dejarme estar y que la vida me sorprenda y lo que sucede conviene y Sí. demás, es como la forma de vivir la vida. Lo respeto, no ha sido mi caso. Mi caso ha sido siempre ser como muy obstinado, muy disciplinado y muy intencional. Siempre como decir, bueno, voy por este objetivo, voy a lograr esto, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer y me programo en esa mente subconsciente para que eso se empiece a manifestar. ¿Y sabes qué? En menos de 24, 48 horas, cuando lograste esa sintonización en la mente subconsciente, empezás a recibir señales de que estás yendo en ese camino. Ujú. ¿Sí? Ujú. Es Ok. como si yo quisiera conocer, por ejemplo, Alemania, que no conozco. Mm, Ustedes están en Alemania, ¿verdad? Sí, sí. sí. Bueno, quisiera conocer Alemania, que no conozco. Bueno, tengo que setear mentalmente que quiero conocer Alemania y probablemente me van a empezar a venir informaciones de Alemania, gente que vino de Alemania para poder Mm, charlar, me va a aparecer un video sobre Alemania, cuál es la mejor época para ir a Alemania, una oferta de un pasaje para Alemania. Es decir, todo eso surge a partir de la mente subconsciente. Ujú. Yo en la Ujú. mente subconsciente la tengo cargada de penas, quejas, Ya. juicios, sufrimiento, palabras negativas, el mm, pero, no sé, Ya. condicionamientos, obviamente que la mente consciente va a respetar esa orden que le estoy dando a la mente ujú, subconsciente Ujú. y te va a traer ese tipo de experiencias en la vida. ujú, Si esas experiencias te hacen feliz, ningún problema, Ya. fantástico. Ahora, mm. si esas experiencias no te hacen feliz, ahí hay Estás información para... limitando. Claro. Sí, Daniel, muchas veces nos pasa así que preparamos preguntas y en el transcurso del podcast ocurren nuevas cosas. Ahora me Ok, gustaría preguntar algo totalmente random ok, así. A ver, a dale. ver, a ver. Hablaste de la mentalidad que tenemos y yo Mm, creo que muchos los que nos escuchan Ujú. también traen de su casa o, bueno, ahí va la pregunta. ¿De dónde traemos esa mentalidad acerca, por ejemplo, de la economía, de las mm, finanzas, de que el dinero es malo, que no nos merecemos mm, eso, incluso por un trabajo que agrega valor a la gente? O sea, ¿por Ujú. qué, de dónde crees que sale esto? Porque en mi caso es que nunca nadie me dijo que el dinero es malo. Sin embargo, yo en ciertas ocasiones yo sentí, tal vez no debería prestar tanta atención a eso, al sueldo y todo eso, y hacerlo más por, como vos decías, así, más para servir, ¿no? Muy interesante esta pregunta. Hay varios factores que influyen en nuestra conformación de una mentalidad de abundancia. Ujú. El principal es la familia, el Ujú. entorno donde nosotros crecimos. La familia, lo estoy hablando acá en términos de la familia más directa y también Claro. Mm, esa familia ampliada que tenemos, que son los amigos, las relaciones, los vecinos, las conversaciones de adultos que hemos escuchado en relación con personas que tenían dinero y tal vez Mm. hemos escuchado cosas como esta persona tiene dinero pero no es buena persona, o esta persona robó y por eso tiene dinero, o se quedó con la herencia que no le pertenecía. Y tal vez eran conversaciones que nosotros escuchábamos cuando teníamos 6 meses, un año y medio de vida. No teníamos cómo contrarrestar o contrastar esa información y naturalmente la incorporamos, ¿dónde? En nuestra mente subconsciente. Sí. Y eso ujú, genera una huella en nuestro cerebro, ¿sí? Una huella. Es como impregnar como una fotografía en nuestro cerebro. Eso quedó al Sí. paso. Sí. Era un bebé, no tenía cómo expresarlo, no sabía cómo manifestarlo, pero esa huella queda en mi mente. Y se ujú, vuelve a repetir hasta que yo quiera cambiar
ese loop de la creencia, ¿sí? Ujú. Lo mismo en relación, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Muchos hemos crecido, como en mi caso, en hogares disfuncionales y para lograr una buena relación de pareja, el modelo era ese hogar disfuncional, la relación Claro. que había entre mis padres. Sí, Entonces, sí. los tres hermanos, somos tres hermanos, eh, crecimos con alguna disfuncionalidad en ese aspecto, que cada uno la Ujú. tuvo que abordar por su lado para poder superarla. Esto es exactamente igual. Ujú. Quiere Ya. decir que nosotros somos en ese momento esponjas, no tenemos discernimiento, porque éramos muy pequeñitos, y cuando Mm. somos adultos, tenemos la responsabilidad individual de revisar esas cosas si queremos. Sí. Para la mayoría de la gente es más cómodo no revisarlo y Mm. seguir quejándose y vivir prestado o vivir con trabajos precarios o Mm. sentir que no merecen el dinero y Mm. ubicarse por ahí en el otro costado de la sociedad donde dicen, yo estoy con los pobres, porque como si ser pobre fuese como un símbolo para aplaudir, digamos. O sea, el otro día hice un podcast muy interesante con una persona que viene de la pobreza realmente Ujú. y que él me hablaba de estos estigmas de la pobreza, porque Ujú. se exacerba como, por ejemplo, se asocia la humildad con la pobreza. No tiene Sí, nada que ver. sí, Hay sí. gente Mm. pobre que es arrogante y hay gente rica que es humilde, o sea, Tal cual. hay de todo. Totalmente. Entonces, cuidado con esas generalizaciones y cuidado también con la dominación de afuera, del entorno, del mundo, de la sociedad en general, que nos quieren hacer creer cosas que por ahí para nosotros no son verdad. Ujú, Como por Ujú. ejemplo, ujú. que no soy capaz de generarme un sustento que sea digno, importante para mí, que no soy capaz de Ujú. emprender, que no soy capaz de esto, los amigos que te desalientan. Entonces, hay un proceso muy interesante Mm. para hacer acá en términos de abundancia, que Sí. es elegir muy bien qué voces escuchamos. Ujú. Elegí muy bien a qué Sí, voz le voy a prestar sí. atención. Esto no significa ser desagradable, no salir a tomar una cerveza con los amigos, no significa eso. Claro. Significa simplemente que yo soy totalmente responsable. En el Mm. coaching decimos que responsabilidad es la habilidad para responder ante lo que se presenta. Soy Ujú. totalmente responsable, no del mensaje que me llega, soy totalmente responsable del mensaje que dejo que entre en mí y que se Ya. Wow, fije en mí. Y excelente. esa es una responsabilidad individual que no Ujú. le puedo echar la culpa a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi Wow. tío, a Ya. nadie. Ya. Esa Mm. es una responsabilidad mía. Y Ujú. eso no lo puedo delegar. Para, Entonces, mm. empecemos por hacernos responsables para empezar a crear este entorno mental más favorable si quisieras cambiar. Mm. Estamos hablando con Daniel Colombo. Qué genial es escucharte. La verdad que Inspirador. cuando decís soy Mm. comunicador, sos un excelente comunicador y haces que tu audiencia se quede así con la boca abierta. Yo de hecho diría que Daniel va a ser muy querido acá en Alemania el día que viene, porque mira, Daniel, una anécdota, desde que Argentina salió campeón mundial ahora, todo el mundo le quiere a los argentinos, no solo porque ganaron el mundial, sino por todos los videos de la gente que festeja y todo eso. Y Ah, ahí tengo que concluir eso, lo que decías recién. Mira, eso es una riqueza también, ¿no? Mm. El sí, pueblo claro. argentino tiene una alegría o sea, natural que yo admiro, que no veo en mi pueblo. Los latinos en general. Hablando en términos de alegría, Mm, nosotros vivimos en escasez de alegría, en ujú, pobreza de alegría, puedo decirlo. claro. Entonces, aquí va mi mensaje para todos los latinos. Esto ustedes nos tienen por delante, pero años luz. Así que Daniel, en algún momento vamos a invitarte, traes la camiseta argentina y te ponemos en el Eh, escenario para dar una conferencia. Cuando quieran, Traductores no tenemos. encantado. Encantado. Quería completar un concepto que me quedó de la pregunta anterior de Simón, que me fui un poco por las ramas, y es que hay otros factores que influyen en mi configuración de si merezco o no merezco el dinero y demás. Por Mm, ejemplo, en la cultura latina, en general, Ujú. está muy mal visto el dinero. ¿Pero por qué? Porque está asociado a la corrupción o a que Mafia, es dinero mal habido, a mm, que de pronto en algo raro esta persona estará metida si tiene dinero o que no hay que ostentar por lo que van a decir las demás personas. Eso es ujú. tener la mirada muy puesta en el afuera y en buscar la aprobación de los demás. Sí, Entonces, si yo gano decentemente mi dinero y trabajo y me va bien y demás, necesitamos aprender de otro tipo de culturas, como por ejemplo Estados Unidos,
que la conozco mucho, de trabajar con muchos, de alentar a las personas a las que le va bien. Sí. Y las personas que no les va tan bien, ahí hay un efecto muy interesante que lo define muy bien la programación neurolingüística, que es una disciplina que estudia los procesos de comunicación humanos, y dice, cuando te gusta algo de una persona, en vez de atacarlo porque tú no lo tienes, busca modelar ese rasgo en ti. ¿Cómo podrías traer algo de ese rasgo que te gustaría lograr a ti en vez de atacarlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que generalmente se hace? Porque las personas atacan a las personas que más brillan, las personas que más éxito tienen y demás. Entonces, a mí me parece que hay algo interesante para evaluar. Consideraría también el tema del aspecto de las religiones en general, cuánto nos han marcado, cuál es el impacto que tienen, y como ya somos personas adultas en general, probablemente algún menor esté escuchando esto, pero no hace falta ser mayor de edad para empezar a pensar por sí mismo, ¿no? Tener lo que llamamos el pensamiento crítico, de decir, bueno, esto me sirvió hasta esta etapa de mi vida, de acá en adelante, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué cosas puedo dejar en el camino? ¿Qué cosas puedo soltar? Sí. Sí. Y eso es, volvemos otra vez a ser responsable por la situación, ¿no? De tomar responsabilidad, ser proactivo, disciplinado, intencional. Es muy importante tener esos tiempos, como Juan Beriken lo dijo hace poquito en un podcast, llegar al medio tiempo, ¿no? Y cada equipo que llega al medio tiempo ahí tiene que hacer los ajustes, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacerlo más seguido, ¿no? Totalmente. Daniel, estamos casi terminando esta entrevista y estamos fascinados de escucharte, de escuchar tus enseñanzas. Antes de terminar, te queríamos preguntar algo. Y si tuvieras, qué sé yo, un minuto de tu vida, el último minuto de tu vida, y tendrías un micrófono enfrente tuyo, ¿qué le dirías al mundo como comunicador? En un minuto haría una plegaria de agradecimiento. Yo soy una persona espiritual, no profeso una religión en particular, soy una persona espiritual y haría una plegaria al mundo, una plegaria corta, una plegaria sentida, quizás con muy pocas palabras, más bien como una presencia, como para que las personas quizá puedan plegarse justamente a ese pedido por el mundo. Nosotros muchas veces miramos para afuera, estamos muy preocupados por la guerra en tal lado, por la situación tal cosa, pero quizá no miramos la guerra que tenemos en nuestra casa, con nuestra familia, nuestros amigos, y empecemos a resolver esas pequeñas cosas para después escalar nuestra influencia para poder solucionar otras cuestiones mayores. No nos distraigamos tanto, no creamos todo lo que leemos, escuchamos, vemos, tengamos esa mirada crítica de decir, esto me sirve, esto no me sirve, voy a pasarlo a mi formato para sentirme más confortable con eso, y yo creo que ese sería el mensaje del minuto que daría. Muy, muy lindo, muy lindo. Y una vez volviendo a ser responsable, o sea, se me quedó. Daniel, terminamos la parte oficial, seria del podcast. Ahora viene algo que nosotros hacemos con nuestros invitados, que es hacerle unas preguntas y las personas tienen que responder intuitivamente a qué tienden más, ¿ok? Dale. ¿Estás preparado? Preparado. Bien. ¿Fútbol o tirarse de un paracaídas? Tirarme de paracaídas. Sí, lo vi en Instagram, Daniel. Aprovechamos a hacer ese podcast antes de que, no sé, pase cualquier cosa mayor. No pude creer. Para mí es muy seguro, muy seguro. No. Bueno, Daniel elige, en vez de jugar fútbol, tirarse en un paracaídas. ¿Nieve o sol? Sol. ¿Mate o café? Café. ¿Un escenario frente de 1000 personas o una charla en el living de la casa? Profesionalmente, un escenario con 1000 personas. ¿Qué te gusta más, hablar a la generación Z o a los baby boomers? Me da igual. Ay, Quiero muy bien igual a todos. La verdad que pensé que ibas a decir la generación Z porque ahí todo el mundo te escucharía. La verdad que tenés un carisma muy lindo, muy atrae definitivamente al público y nosotros nos preguntamos, cuando tenga la edad de Daniel quiero ser como él. Sí, es muy inspirador escuchar. Vamos a descontarle el 50% de eso, ¿no? Bueno, a descontar, pero si no...
Genial. Daniel, te agradecemos un montón. Gracias. Por darte el tiempo de estar con nosotros acá en el podcast de Huellas con Simón y Belén. ¿Hay algo más que querías decir, Simón? No, la verdad que seguro que sos de esas personas con las que podría hablar más, hacerte más preguntas, pero en algún momento lo vamos a hacer por ahí en Cancún, en septiembre, no sé si vas a estar. Encantado. Voy a estar, sí. Okay. Aquí va la invitación para aquellos que están interesados en eso también, de estar en la certificación de Maxo Leadership. Certifíquense como coaches, ¿por qué no? Como conferencistas también. Van a estar con Daniel, van a aprender mucho de él y de muchas otras personas en el camino, gente, una gran red de contactos en toda Latinoamérica o por muchas otras partes. A mí me fascina y yo puedo decir que desde que entramos ahí y conocimos este mundo de comunicación, coaching, capacitación, hay un antes y un después para mí. Sí. Hay tanta perspectiva, tantas personas lindas, capacitadas, y es donde podemos crecer. Totalmente. Definitivamente. Y muchas gracias por las clases de mentorías que tenemos con vos, Daniel. Son increíbles. Sí, muchas gracias. Un placer. Espero verlos más seguido. Genial. En vivo. Muchas gracias y hasta el próximo podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a poner todos los links para que puedas también seguir a Daniel. Y hasta el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.